Bien, vamos a un tema que vimos un informe y ahora vamos a profundizar a través de una entrevista con el fin de garantizar una migración ordenada, segura y regular. El gobierno presentó la nueva Política Nacional de Migración y Extranjería. La medida permite agilizar permisos de residencia y va a fortalecer también las posibilidades de expulsión en caso de tener antecedentes penales. Vamos a profundizar sobre esta nueva política. Queremos conversar para esto con Valesca Ureta, directora de Servicio Jesuita a Migrantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida, Valesca. Hola Carla, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, en términos generales, ¿qué les ha parecido a ustedes esta política de migración que hace harto rato se venía pidiendo y trabajando también? No sé qué les ha parecido. Bueno, nos parece que, primero decir que esto es un hito muy importante, un buen avance. La estamos esperando, era una deuda pendiente de Estado hace mucho tiempo, después que salió la ley, la nueva ley de migración, salió su reglamento y pasó bastante tiempo hasta que saliera la política nacional. Pero bueno, ya está, es un hito importante y nos parece que en términos generales es una política que es bastante integral, que toma varios puntos que son importantes para la vida de las personas migrantes y refugiadas. Y en ese sentido creemos que no solamente se enfoca en algunos temas que son coyunturales, sino que en el fondo mira la migración como un proceso multidimensional y eso es siempre una buena noticia. Ahora, está la versión del resumen ejecutivo de la política nacional, falta todavía que se salga a la luz el documento completo y por lo tanto hay cosas que nosotros todavía no podemos tener una opinión tan acabada porque no tenemos el detalle, sobre todo de los procedimientos y el cómo van a ser ciertas cosas implementadas, que eso es muy relevante para poder pronunciarse. Ya, ahora, en términos generales, ¿les parece que está bien enfocada esta política? Ayer se hablaba harto de que el énfasis estaba puesto en tener una migración que fuera ordenada, regular, y además se ha puesto también un enfoque en derecho de los migrantes. Se habla ahí de ciertas priorizaciones, por ejemplo en el caso de los niños, en grupos vulnerables. No sé si eso ustedes lo miran de manera positiva, más allá de que falten los detalles, y me imagino que la implementación también es otra cosa. Sí. Bueno, respecto a los temas de la migración, nosotros también hemos hablado siempre en todos los espacios donde nos invitan que, por supuesto, la migración segura, ordenada y regular es lo que todos queremos. Y en ese sentido los procesos de regularización aparecen en esta política nacional y en ese sentido para nosotros, por ejemplo, el tema de los niños y adolescentes es un tema que no tiene ningún tipo de parangón de importancia, ¿no? Que a nosotros nos parece que la visa humanitaria para los niños es una prioridad y en ese sentido sí falta poner acelerador al tema del protocolo de filiación. Hay niños que no pueden obtener su regularización porque hay trabas administrativas que tienen que ver con conseguir antecedentes de sus papeles en sus países de origen y eso traba el proceso de regularización de los niños y eso es algo que el Estado debe poner un acelerador importante para que esos protocolos salgan, se evacúen de las instancias que se está trabajando en su secretaría, servicio civil, registro civil y también el CERMIG. Entonces, eso es algo que es urgente para poder tener la regularización y dar en fondo pie a las regularizaciones de niños y adolescentes, que son un grupo de especial protección y que Chile por lo demás tiene la convención ratificada. Ayer También sí. bueno, otros temas de priorización, mujeres que están afectadas por la violencia intrafamiliar. Sí. También es una buena noticia respecto a que también el CERNAMEG va a poder certificar esas situaciones y no necesariamente solo pasa por el Ministerio Público, y eso va a permitir también acelerar la protección de estas personas. Entonces, eso son buenas noticias respecto a la protección que el Estado de Chile debe dar a personas que están en especial vulneración y que necesitan protección internacional. Ahora, también los temas de empadronamiento, enrolamiento, que se nombran también en la política como algunas medidas inmediatas, eso es algo que nosotros también creemos que hay que darle un doble clic, ¿sí? La ministra menciona, el subsecretario ayer, que estos no van a ser procedimientos que conduzcan a regularización, y sabemos que responden a ciertos objetivos,
pero es muy importante saber qué va a pasar después con esos datos, va a ser el camino que va a conducir a una eventual regularización después de pasar con estos procedimientos. Ya, ayer desde la oposición decían que con esta política de migración se estaba como encubriendo una serie de perdonazos, que aquí se iba a abrir como una especie de, no sé, legalización masiva de aquellas personas que habían entrado ilegalmente a nuestro país. ¿Ustedes lo ven así? ¿O será necesario también que quienes ya entraron irregularmente se puedan regularizar? ¿O no? ¿No deberían ser casos acotados y bien justificados? Carla, en esta política, cuando uno la lee, tú te puedes ir dando cuenta que en general los temas de regularización, la política plantea mucho respecto a las personas que podrían entrar a Chile, ¿sí? Como la información para que tengan en los consulados, el tema de sacar visas desde fuera, como los flujos que podrían estar por venir. Entonces, no hay una declaración. De hecho, también la autoridad fue bastante enfática en decir que no van a haber procesos masivos de regularización, que es distinto a los procesos extraordinarios. Eso hay que dejarlo claro para quienes nos escuchan. Los procesos masivos de regularización que ocurrieron, por ejemplo, en el 2018, en el gobierno de Sebastián Piñera, y el 2021, fueron procesos más masivos. Estos son lo que plantea la política hoy con respecto a las personas que están en situación irregular. Son procesos extraordinarios con criterios muy, muy acotados, de nuestra vereda, muy acotados, que responden, por ejemplo, a las plazas laborales que no están siendo ocupadas por personas nacionales, que responden, como te comentaba, a personas, por ejemplo, que están afectadas por violencia intrafamiliar, a las personas que han sido sometidas a trata, por ejemplo, que es un delito gravísimo y que Chile tiene firmada la Convención de Palermo y por lo tanto tiene el deber de proteger niños, niñas y adolescentes. Esos son algunas de las indicaciones que da la nueva política. Entonces eso, desde nuestra vera, no nos parece que sea un proceso de regularización masiva. Más bien se le denomina procesos extraordinarios que requieren todo un procedimiento para poder definir quiénes van a entrar a esos procesos. Y en ese sentido también hay que dar la duda de qué va a pasar con el resto de las personas que están en situación irregular acá en Chile. Porque también la política trae, y que es una buena noticia, por ejemplo, el tema de la integración, que parece excelente que en una política aparezcan los temas de inclusión e integración. Sin embargo, no queda tan claro si esos procesos están orientados a las personas que están regulares y cuál va a ser el tratamiento de las personas que están irregulares en Chile. Esa es como una de las grandes interrogantes, porque justamente los procesos de regularización eventuales que ocurran y que tienen como requisito el empadronamiento, van a tener como requisito el empadronamiento, no está tan claro. Y también hacer esa distinción, que el empadronamiento no es regularización y el enrolamiento tampoco es regularización. Sí, ayer eso lo tuvo que aclarar ayer la ministra del Interior, porque en el fondo decía que va a ser requisito necesario, pero no suficiente. En el fondo aquí todos quienes quieran vincularse con el Estado chileno van a tener que estar empadronados y va el Estado a tener que contar con herramientas para poder identificar a esas personas, lo que no necesariamente, decía ella, se va a convertir en una regularización. Ese sí va a ser un antecedente y un dato absolutamente necesario en caso de regularse. Tengo la impresión de que eso sí fue de las cosas menos discutidas, el aporte de poder tener las identidades y tener un empadronamiento, porque hoy día uno de los grandes problemas es no saber quiénes son finalmente personas que han entrado a nuestro país y que cuando se tienen que vincular con el Estado no hay registro. Por supuesto, eso es muy relevante y es muy relevante para la política pública, Carla. La política pública queda ciega si no tiene la dimensión del fenómeno que necesita responder. Entonces es muy importante tener la data que es algo que en temas de migración estamos muy al debe como país, y por eso, claro, el empadronamiento de los objetivos que ha planteado el Estado tiene que ver con saber quiénes están acá, saber la cuantía, tener una dimensión. En el fondo es un registro, no es una regularización, es un registro de las personas. El enrolamiento es un número para poder acceder, que las personas aparezcan en el sistema, ¿sí?, del registro civil, y que en el fondo también esté apoyado y asociado a las subvenciones de los consultores para que no colapsen, para que tengan los recursos, para ver los cupos educativos que se requieren. Pero no es regularización, eso no implica que las personas tengan una cédula de identidad finalmente y que puedan insertarse formalmente en el país. Por eso
Chile tiene que ir avanzando en poder hablar de regularización propiamente tal, porque eso va a permitir que las personas ingresen al circuito formal ciudadano, puedan trabajar, puedan cotizar, puedan arrendar, puedan hacer todo lo que hacemos todos nosotros y por lo tanto hacer un aporte también al país desde esa mirada. Cuando tú tienes personas en situación irregular, no sabes quiénes han entrado, no sabes quiénes son, están en la informalidad, están excluidos. Hay niños, niñas, adolescentes, adultos mayores que están en situaciones que se ven muy precarizados, una situación muy terrible. Nosotros lo vemos todos los días acá, las personas que atendemos y que tienen toda la intención de regularizar, no tienen nada que esconder. Entonces, también esa es una conversa que tenemos que seguir teniendo y dando, y sobre todo entendiendo que seguimos en la región con situaciones de crisis humanitarias, políticas, sociales, económicas, en algunos países y los conflictos de los otros lugares del mundo y van a venir, bueno, en la política también aparece el tema de las catástrofes ambientales, que también eso se viene. Entonces, es una conversación que es permanente, no es una conversación que es desde ahora y que los países vamos a tener que estar a la altura de esas situaciones porque es algo que no va a parar. Los conflictos sí, los conflictos siguen, otros conflictos van a aparecer, como te decía, viene lo ambiental. Por lo tanto, tenemos que estar a la altura y estar preparados y no reactivos frente a una situación que va a ser parte de nuestra cotidiana a nivel global. Esto no le pasa, no es una situación de Chile, esto es una situación global. Sí. Sí, y hay muchos flujos migratorios en otras partes del mundo también que generan tremenda presión sobre algunos países o sobre algunas regiones. Ahora, dentro de lo que se explicaba ayer con esta política de migración se decía que había, por un lado, el fortalecer la gestión, sobre todo del servicio de migraciones, que en el fondo ha tenido mucho atochamiento, ha costado mucho desde ahí darle celeridad a varios procesos, pero también se hablaba del control y el resguardo de las fronteras. ¿Qué tan relevante les parece a ustedes este punto, donde no solo se habla de un mayor control de las fronteras, también se habla de un comité que se debería encargar de ejecutar las expulsiones que han estado pendientes en el último tiempo? Incluso ha habido fallos donde estas expulsiones han sido cuestionadas. ¿Ustedes están de acuerdo con la política de expulsiones cuando un migrante comete delito en Chile? A ver, nosotros siempre hemos dicho que todos los gobiernos tienen el deber y el derecho de cuidar de proteger las fronteras. Eso es como un tema bien básico y general. El tema aquí es ser muy, muy claros, y para nosotros, para el Servicio de Gestión de Migrantes, es muy importante que las medidas que se tomen siempre estén apegadas a derecho. Y no podemos, nosotros tenemos tratados internacionales firmados, tenemos convenciones, tenemos una normativa, y en ese sentido es muy importante que el Estado de Chile respete eso, respete el derecho humano de las personas, respete lo que se ha firmado, respete la normativa y la legalidad también que tenemos acá al interior. Por lo tanto, todo lo que salga de proyectos de ley, todo lo que tenga que ver con control de fronteras, tiene que estar apegado a eso y en lo procedimental y también en lo operativo y cómo se implementa tiene que estar también el Estado capacitado para poder hacerlo también. Entonces, a nosotros nos parece que toda medida debe ser analizada en esos términos, desde la factibilidad, desde el apego a derecho. Entonces, como si tú me preguntas de alguna medida en particular, claro, per se uno no puede solamente evaluar si es que no está el análisis respecto a si son pertinentes, si efectivamente apuntan al objetivo que persiguen. Cuando hablábamos en entrevistas anteriores, cuando éramos consultados sobre los temas de seguridad, nosotros siempre dijimos, hay que preguntar, hay que hacerse la pregunta si esto resuelve lo que queremos resolver, si esto es suficiente, si están preparadas las personas que están, por ejemplo, en la frontera para poder atender, por ejemplo, a personas que requieren de protección internacional o tratamiento especial, niños y adolescentes, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas que buscan refugio por persecución política, ideológica, por religión. Eso es muy relevante, por eso cuando se presenta una política los procedimientos son muy relevantes, porque ahí es donde se ve efectivamente si son pertinentes, si están bien elaboradas, si se apegan a derecho y se apegan a los tratados que Chile tiene
ratificados. Ya, ahora, el tema de las expulsiones me imagino que tiene cierto sentido cuando uno tiene una población penal que crece, cárceles atochadas y gente que en el fondo a lo mejor es mejor que salgan del país si es que han venido no a aportar, sino que a delinquir. ¿O hay ahí alguna consideración especial que haya que tener? Para nosotros, el acceso a la justicia y el debido proceso es lo que comanda finalmente. Ya. ¿Y si eso termina en Más allá de lo que expulsión? más allá de lo que nosotros como opinemos, que tenemos nuestra opinión es que se apegue al debido proceso que las personas deben tener y que se tomen las decisiones de acuerdo a lo que la ley chilena dictamina. Ya. Entonces, ella a la ley de migración, a la ley penal, y al debido proceso que todas las personas tienen derecho en este país a tener. Entonces, para nosotros eso es lo más relevante, que nos apeguemos al debido proceso, que se respeten los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Y en ese sentido, por eso te decía que todo lo que emane con respecto a la seguridad y el control que tenga que ver con lo migratorio, bueno, y cualquier persona que habita en el territorio nacional tiene que estar apegado a lo que la ley, que nosotros mismos tenemos, señala. Ya, entiendo, y para ir finalizando, que aquí también esta política debería estar acompañada de un fortalecimiento de ciertos servicios, ¿no? O sea, del servicio de migraciones, por cierto, porque ese es uno de los pilares fundamentales, pero también en el cotidiano. Leía que, por ejemplo, hay un plan de fortalecimiento de matrícula. El tema de la educación es tremendamente central. Sabemos que los cupos muchas veces no alcanzan. Y esto no solo le genera un problema al migrante, también le genera un roce con el no migrante, con el nacional, llamémoslo así, que muchas veces dice, pucha, que llegan los migrantes y se quedan con los cupos que a nosotros nos pertenecen, que es muy relativo ese argumento, pero que uno lo escucha. Entonces, me imagino que ahí también se busca atender la cotidianeidad de lo que ha significado esta migración súper desordenada que hemos tenido, donde muchos servicios han tenido que ser más reactivos que planificar cómo absorber la migración de buena manera. Una muy buena pregunta, Carla. Sí, por supuesto que las políticas, cuando no son políticas públicas, cuando no son idóneas, van generando esto. Por eso, te decía en un principio, cuando se implementan ciertas medidas, nosotros siempre tenemos que hacernos la pregunta como país si es suficiente, si es la más pertinente. La migración es un tema que hay que abordarlo multidimensionalmente. Entonces, en ese sentido, el tema de los colapsos de los sistemas también es un tema estructural propio de Chile, entonces también que se agudiza cuando no se tiene una migración segura, ordenada y regular. Entonces, por supuesto que se tienen que hacer fortalecimientos de estas entidades y de las infraestructuras, de los cupos, de la atención, que las personas tengan acceso también, que es muy, muy relevante, y por lo tanto el trabajo interministerial, intercartera, el trabajo con los gobiernos subnacionales, que lo hemos dicho también en reiteradas ocasiones, es muy relevante, la coordinación con los gobiernos subnacionales, la entrega de recursos a estos gobiernos, y que esto es una deuda pendiente también eterna en Chile, y cómo también el Estado se coordina con los países de la región y también con los organismos internacionales, que también aparecen en la política nacional hoy. Entonces, cuando se lleva a cabo todo esto de manera adecuada, por supuesto que se va armonizando, que el objetivo de la política es finalmente eso, es como armonizar también el tema migratorio y la inclusión de las personas en nuestro país. Bien, pues te queremos agradecer, Valesca Ureta, directora del Servicio Jesuita Migrantes, por esta entrevista. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias, Carla. Nos vemos. Muy bien.